Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo módulo del curso. En el módulo anterior fuimos aprendiendo a preguntarnos desde dónde hablan las noticias. Le vamos a dar un pasito más lejos y vamos a preguntarnos algo un poco diferente. ¿Quiénes aparecen en las noticias? ¿Cómo aparecen? ¿En qué lugar aparecen? ¿Y qué pueden estar ocultando esas distribuciones de visibilidades que existen en las noticias? ¿No? Porque ya vimos que las noticias no solo ocultan contextos históricos, sino que también ocultan u omiten cuerpos de manera sistemática. Hay identidades que solo aparecen como víctimas, que solo aparecen como testigos emocionales, como datos estadísticos, mientras que hay otras identidades a las que sí se les permite figurar como autoridad técnica, como autoridad política. Así que hoy vamos a intentar desmontar esa estructura y lo vamos a hacer con algunas herramientas bastante concretas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este módulo. Quiero arrancar con una pregunta que puede parecer un poquito filosófica, pero la verdad es que tiene consecuencias políticas muy concretas. Y es, ¿quién tiene derecho a existir en el relato internacional? La representación mediática no es un asunto estético. No es simplemente pensar, ay, qué lindo que sería ver a más mujeres en las noticias, sino que es una cuestión de poder. Porque como sostiene Stuart Hall, que es un teórico cultural que vamos a ver a lo largo de este módulo, el sentido no está en las cosas, sino que se va construyendo a través de la representación. Las noticias no reflejan quién existe en el mundo, sino que construyen quién existe como sujeto político legítimo, ¿no? Una noticia tiene la capacidad de legitimar y de deslegitimar, y en ese sentido, digamos, de las cosas, es que pueden construir quién existe como sujeto político y quién no puede ser sujeto político. Cuando una noticia sobre un conflicto armado muestra sistemáticamente a varones negociando y a mujeres llorando, no está describiendo la realidad tal cual es. Está produciendo una realidad, la de los varones como actores políticos, diplomáticos que negocian la entrada y la salida de una guerra, y las mujeres que son víctimas completamente pasivas en una historia de varones. Esa producción tiene consecuencias, porque afecta qué políticas son consideradas necesarias, porque afecta quiénes van a ser convocadas a las mesas de negociación, porque afecta quiénes van a recibir financiamiento para reconstruir una sociedad en un posconflicto. La representación entonces la tenemos que ver como poder y la tenemos que ver como también a la ausencia de la representación como poder. ¿Por qué? Porque la ausencia de representación es poder de decidir que ciertos cuerpos no existen como sujetos políticos. Y eso también es muy importante. ¿Qué temas vamos a ver hoy? Vamos a arrancar con algunos datos duros del Monitoreo Global de Medios, que vendría a ser, creo yo, el termómetro más preciso sobre la representación de las mujeres en los medios a nivel global y más específicamente en Argentina. Vamos a ver a Bourdieu también y su concepto de poder simbólico para entender por qué esas desigualdades se naturalizan y se aceptan como normales. Vamos a desarmar después el libreto del patriarcado con la tríada Bad-Mad-Sad, que son los tres roles del el periodismo hegemónico asigna sistemáticamente a las mujeres cada vez que aparecen en una noticia. Después nos vamos a poner un poco lo que es el lente en los cuerpos racializados y las disidencias con María Lugones y con Espinosa Miñoso. Vamos a pasar a la odiocracia de Luciana Pecker también para entender el contexto argentino actual y que yo creo que en muchos casos está
siendo replicado en otras partes de la región latinoamericana. Y vamos a cerrar con unas herramientas de detección de ausencias de este módulo. Es un módulo que es bastante denso, quizás teóricamente, pero también es muy concreto y todo lo que vamos a ver lo van a poder aplicar esta misma noche cuando ustedes abran cualquier portal de noticias y se sienten a leer. Así que con eso en mente podemos ir empezando. Hay que hacer explícito quizás un puente teórico que va a organizar realmente todo este módulo, que son con Hall y Bourdieu, ¿ok? Ellos se van a complementar de manera extraordinaria para analizar el periodismo. Porque por un lado tenemos a Stuart Hall que nos muestra un mecanismo, nos muestra cómo se construye el sentido a través de sistemas de representación que imponen los códigos de grupos dominantes. Y por otro lado lo tenemos a Bourdieu que nos explica por qué estamos aceptando toda esta lógica, porque esos códigos no solo circulan en las noticias, sino que se inscriben en nuestros cuerpos, se inscriben en nuestros esquemas de percepción, se inscriben en lo que Bourdieu llama el hábitus, que llega a volverse tan natural todo esto que deja de parecer una construcción y empieza a parecer un hecho. Hall nos muestra entonces ese mecanismo y Bourdieu nos va a explicar por qué no lo vemos como un mecanismo. Y juntos nos van a dar una teoría bastante completa de cómo el poder funciona a través de la representación mediática. Así que ahora sí, vamos a pasar un poquito más a datos. El primer bloque de todo este módulo podríamos decir que es la jerarquía de la visibilidad. Este concepto se va a referir al ordenamiento que hacen los medios sobre qué identidades son normales, qué identidades merecen aparecer, tener voz, ser consultadas como voces expertas, y cuáles son las consideradas marginales. Son las que aparecen en casos excepcionales, en roles limitados o directamente no existen en el relato. No es un error de edición, no es que los periodistas sean malos, es una estructura que se reproduce sistemáticamente porque responde a la lógica del campo periodístico, a lo que Bourdieu llamaría las reglas del juego que todos los jugadores han internalizado sin cuestionarlas. Para medir esa jerarquía tenemos una herramienta muy precisa, que es la que vamos a ver a continuación, que es el Monitoreo Global de Medios, conocido como el GMMP, por las siglas en inglés, y los datos del último informe, que son del 2025, hay bastantes cosas que son contundentes, innegables, y que muy probablemente ustedes ya las presentían de esa manera. Avanzamos. Entonces, como les decía, el proyecto del Monitoreo Global de Medios, o GMMP, es para mí y para gran parte de académicos la herramienta más rigurosa que hay hoy para medir la representación de género en los medios a nivel mundial. Cada 5 años hay miles de investigadores en más de 100 países analizando noticias publicadas en un mismo día, de televisión, de radio, de prensa escrita, y portales digitales, y registran sistemáticamente quién aparece, en qué rol aparece, con qué voz y con qué temas va a aparecer. El informe de 2025 marca 30 años de monitoreo sistemático de los medios, son 3 décadas de datos, y lo que los datos muestran después de 30 años de campañas por la igualdad de género, los medios de comunicación, de declaraciones institucionales, de políticas de paridad en el mundo, la verdad que nos debería poner a reflexionar profundamente sobre qué tan lejos hemos llegado y qué tan lejos nos falta por ir todavía. Así que vamos a ver algunos números que nos debería llamar bastante a la acción.
El dato global es lo que vamos a mencionar primero y después nos vamos a ir un poquito más a Argentina porque, como les dije desde el principio, hay que tener una mirada localizada y en mi caso es la de mi país. A nivel mundial, las mujeres aparecen solo en el 26% de las noticias en televisión, de radio y de prensa escrita. Hay que detenerse en ese número, ¿no? Son 26%. 26%. Eso significa que si tomas cualquier noticia internacional que se haya publicado hoy, la probabilidad de que haya una mujer como sujeto principal de esa nota es de 1 en 4. 3/4 partes del mundo están siendo narradas por los medios exclusivamente en tono masculino, por varones. Y no es solo una cuestión de presencia, sino que es una cuestión de rol. ¿Por qué? Porque el GMMP también dice que 1 de cada 4 personas consultadas como expertas es mujer. Cuando la nota sobre economía es sobre seguridad nacional, es sobre política exterior o cualquier tema que el realismo político vaya a clasificar como alta política, el micrófono sigue siendo casi siempre propiedad masculina. Eso no es una descripción de quienes tienen expertise, digamos, es una decisión editorial que se reproduce sistemáticamente. Hay economistas feministas, hay estrategas de seguridad que son mujeres, hay expertas en política exterior que son mujeres también, que son disidencias también, y miles de ellas están en todo el mundo, pero el periodismo hegemónico no las llama o las llama solo cuando el tema tiene alguna vinculación con el género. Eso es exactamente lo que es la jerarquía de la visibilidad en acción. Ahora sí vamos a pasar al dato argentino. Y acá el panorama, la verdad que es bastante más preocupante. En los medios tradicionales, como televisión, radio, prensa escrita, las mujeres alcanzaron 31% de presencia como sujeto de noticias. Hay un leve avance respecto al 24% que teníamos en el 2020, sí, pero no es para celebrar, porque los portales web que hoy son el espacio donde se construye la agenda informativa y donde la mayoría de las personas se informan, donde los algoritmos amplifican qué es una noticia y qué no es una noticia, la cifra se desplomó al 20%. Estamos retrocediendo en el espacio más importante del ecosistema mediático contemporáneo. Y eso es un dato a tener en cuenta. ¿Qué pasa con los temas de género, de igualdad, de derechos? Representan apenas el 3% del promedio total de los medios argentinos. En un país donde hay un femicidio cada 32 horas, donde se desmantelaron los programas de protección contra la violencia de género, donde se cerró el Ministerio de Mujeres, los medios dedican 3% de su cobertura total a estos temas. Eso no es neutralidad, ahí hay una clara decisión política de invisibilización que tiene consecuencias directas sobre quién existe como sujeto de derechos en el espacio público argentino. Y claramente las mujeres no serían prioridad y hasta a veces no serían ni una opción. Pero el problema no es solo cuantitativo. O sea, no es solo cuántas mujeres aparecen o cuántas veces aparecen, no. Es también cualitativo, es también preguntarse desde qué lugar están apareciendo esas mujeres. El GMMP documenta lo que nosotros podemos llamar la brecha de la experticia. Hay una división sistemática en los roles que hombres y mujeres ocupan dentro de las noticias. Los varones aparecen como expertos. Ellos son analistas, ellos son economistas, ellos son generales, ellos son funcionarios. Tienen todos un nombre, tienen un cargo, tienen una autoridad técnica. Ellos explican causas, proponen soluciones, hacen predicciones. Su palabra es la que organiza el relato. Las mujeres, en cambio, aparecen predominantemente como testigos emocionales.
son las que ponen el cuerpo, las que generan empatía, las que ilustran el drama humano con su sufrimiento o con su valentía. Son citadas para decir cómo se sienten, no para explicar por qué pasa lo que pasa ni cómo se puede solucionar lo que está ocurriendo. Esta división no es una división inocente, sino que reproduce y refuerza uno de los binarismos más persistentes del pensamiento occidental. La razón es masculina, la emoción es femenina. Los varones piensan, las mujeres sienten. Los varones gobiernan, las mujeres sufren. Y cuando una mujer intenta ocupar ese lugar de experto, el lugar de gobierno, el lugar de la razón, cuando aparece con autoridad técnica y política, enfrenta resistencias que vamos a ver un poco más adelante con la tríada Bad, Mad y Sad. Bien, avanzamos. Acá hay algo que siento que tenemos que hacer explícita, ¿no? Una dimensión que el GMMP a veces puede subregistrar, que es la jerarquía racial de la visibilidad. La ausencia de mujeres en las noticias no es homogénea, no es que las mujeres como categoría universal estén subrepresentadas por igual, sino que el sistema mediático produce jerarquías múltiples. Hay mujeres que aparecen más, que suelen ser blancas, con rasgos occidentales, de clase media alta, en posiciones de poder por lo general, y hay mujeres que aparecen mucho menos o que directamente no aparecen nunca, que serían afrodescendientes, indígenas, migrantes, pobres, disidentes sexuales. En Argentina, el GMMP 2025 documenta la persistencia del mito de la Argentina blanca en los medios. Las presencias históricas de los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes son prácticamente invisibles en la cobertura informativa. Y cuando aparecen, lo hacen casi siempre bajo dos marcos, que son la criminalización como amenaza al orden público o la beneficencia como receptoras pasivas de ayuda humanitaria. Nunca aparecen como sujetos políticos con agenda propia, con análisis propio, con propuestas propias. El ejemplo quizás más descarnado de esta jerarquía racial es la comparación entre la cobertura de la invasión a Ucrania y la cobertura del conflicto en Gaza, de la guerra en Gaza. El dolor de una madre ucraniana se narra con una empatía de proximidad enorme, porque se parece a nosotros. Y esto no lo digo yo, esto ha sido declarado en medios. El asesinato masivo de mujeres y niños en Gaza, donde representan las mujeres y los niños el 70% del total de las víctimas, se representa muchas veces como una estadística inevitable, como un daño colateral en un territorio de barbarie. Se le niega la palabra genocidio a lo que sucede en este territorio, y eso es la representación mediática administrando la empatía global según los criterios coloniales. Ahora sí, vamos a pasar al segundo bloque. Acá tenemos a Pierre Bourdieu, que es uno de los sociólogos más influyentes del siglo XX, nace en Francia en 1930, viene de una familia humilde, y pasa décadas analizando cómo funciona el poder social de maneras que no son ni físicas ni evidentes. Él no analiza el poder del ejército ni el poder que se ejerce a través del dinero, sino el que se ejerce a través del lenguaje, a través de las imágenes, a través de los símbolos, de las categorías de percepción. Él tiene una obra muy vasta y muy compleja, pero para nuestros propósitos vamos a centrarnos en dos conceptos fundamentales, que son el poder simbólico y la violencia simbólica. Estos dos conceptos nos van a explicar algo que los datos del GMMP dejan quizás sin responder. ¿Por qué aceptamos una estructura tan desigual sin rebelarnos contra esa estructura? El poder simbólico es lo que Bourdieu llama el poder mágico, mágico entre comillas, ¿no?
de hacer ver y de hacer creer. No es un poder que se ejerza por la fuerza física, no hay nadie que te esté apuntando con un arma para que aceptes que los varones son más competentes que las mujeres para hablar de economía, y sin embargo esa creencia está instalada. Esa creencia se reproduce, se da por sentada. El poder simbólico funciona a través, en realidad, del reconocimiento. Quien sufre la dominación no la percibe como tal a esa dominación porque ha incorporado los esquemas de percepción del dominante. Le parece natural, le parece legítimo, le parece obvio ser dominado. Eso es lo que el poder simbólico tan eficiente, lo hace tan, digamos, eficiente y tan difícil de combatir. Porque no requiere coerción porque ya está dentro, ¿sí? O sea, el poder simbólico ya está completamente instalado, entonces no tienen por qué ejercer la fuerza para que nosotros y nosotras aceptemos que las cosas son de la forma que ellos quieren que sea. En el periodismo, ese poder está manifestado en lo que Bourdieu llamaría el monopolio de los instrumentos de producción de la realidad. Los grandes medios tienen el poder de definir qué es normal, qué es importante, qué es técnico, qué es político. Cuando un portal de noticias titula una invasión militar como una operación de pacificación, como una lucha contra el terrorismo, está usando ese poder para que nosotros aceptemos su marco interpretativo sin cuestionarlo. Cuando describe un recorte masivo de derechos como un ajuste necesario, está construyendo una realidad en la que ese recorte parece inevitable o incluso racional. La violencia simbólica dentro de Bourdieu vendría a ser justamente la manifestación más concreta del poder simbólico. Es una violencia que se inscribe en los cuerpos, es decir, se inscribe en cómo pensamos, en cómo hablamos, en cómo nos vemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, a través de los signos y de los sentidos. No necesita de golpes, no necesita de amenazas, porque se apoya en el hábitus, es decir, en las disposiciones incorporadas que hacen que las jerarquías sociales nos parezcan naturales. ¿Cómo opera todo esto en el periodismo? De al menos 3 maneras que Bourdieu llegue a identificar. La primera sería la domesticación de lo femenino. Históricamente, las mujeres somos habladas por otros en las noticias, somos nombradas por otros en las noticias. Nuestra voz es mediada, es interpretada, es subordinada a la autoridad masculina. Cuando una nota habla de lo que pasa, de lo que le pasa a las mujeres en un conflicto, pero no les da la palabra a ellas, es violencia simbólica. La segunda es el árbitro cultural androcéntrico. Los medios no son neutros, no son neutrales, porque sus estructuras están permeadas por una concepción del mundo que establece qué es importante, como la guerra, los mercados financieros, la geopolítica de las potencias, y qué es secundario, como el cuidado, la vida cotidiana, la reproducción social. Esa jerarquía de importancias no es objetiva, es androcéntrica, pero se presenta como natural. Y la tercera es quizás la más importante para entender por qué todo cambio que podamos llegar a ver sucede tan lento. La complicidad del hábitus, ¿sí? Los periodistas y los editores que reproducen estos sesgos no lo hacen en general por maldad ni por misoginia consciente, sino que lo hacen porque su propio hábitus, es decir, sus esquemas de pensamiento incorporado a lo largo de años y años de formación y de trabajo en el campo periodístico, está
ajustado a las reglas dominantes de ese campo. Reglas que son patriarcales y que son coloniales, pero que les parecen simplemente cómo funciona el periodismo. Nadie les dijo que lo podían hacer de otra manera. Bien. La imagen como dispositivo de poder. Bourdieu nos enseña que los sistemas simbólicos y las imágenes son uno de los más poderosos. Vienen a cumplir una función de diferenciación social. Es decir, los sistemas simbólicos y más particularmente las imágenes clasifican, jerarquizan, normalizan. Y en el periodismo, las imágenes que acompañan las noticias sobre mujeres hacen exactamente eso. Hay dos patrones que se repiten de manera sistemática y que llegan a ilustrar perfectamente la violencia simbólica en acción. El primero es el tratamiento de las mujeres que llegan a posiciones de poder. Pensemos en la cobertura de la asunción de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en México, o en la de cualquier líder femenina en una cumbre internacional. ¿Qué notamos? Que muchas veces la cobertura se desvía hacia su vestimenta, su tono de voz, su estado civil, su maternidad, antes de llegar a su agenda política o a sus propuestas de gobierno. Siempre primero es todo esto que en los varones no suele ocurrir. Eso es violencia simbólica pura, porque es una forma de decir que ella es un sujeto otro, es un caso excepcional que debe ser evaluado bajo la lupa de la estética, bajo la lupa de la moral privada, mientras que a los líderes varones se los evalúa directamente por su estatura política. El segundo patrón es lo que ocurre cuando las noticias internacionales muestran mujeres del sur global. Ahí el mecanismo es diferente, pero igualmente violento. Es lo que Sontag llama la pornografía de la pobreza, que son las mujeres apareciendo como víctimas pasivas, como víctimas sufrientes, oprimidas por sus propias culturas bárbaras, esperando pasivamente ser rescatadas por la intervención occidental. Ese es el único futuro en el que una mujer vive esperanzada pensando. Esta representación refuerza el binomio civilización-barbarie, y sirve de justificación para la tutela colonial que vimos con Spivak en el módulo anterior. Antes de cerrar este bloque de Bourdieu, necesito traer a una autora argentina que es fundamental para entender el contexto en el que producimos y consumimos noticias hoy. Ella es Luciana Pecker, tiene un libro que se llama La Audiocracia, al fondo a la derecha, que es publicado hace relativamente poco, y ella teoriza sobre lo que está ocurriendo en Argentina y en buena parte del mundo, que es la emergencia de un sistema donde la violencia digital organizada ya no es un desborde emocional de usuarios aislados, sino una estrategia de gobierno y de comunicación. La odiocracia viene a ser un sistema donde el odio no es un exceso, sino una herramienta, donde la violencia digital se usa deliberadamente para disciplinar a las voces que el poder considera amenazantes. Y en Argentina esas voces son principalmente las del movimiento feminista, las diversidades sexuales, las comunicadoras críticas. Los mecanismos que identifica son bastante precisos. Tenemos el disciplinamiento por el miedo, que lleva a las mujeres y a las disidencias a autocensurarse y a abandonar el espacio público digital por temor a que su privacidad sea vulnerada o a que su reputación sea destruida. Tenemos también la deshumanización tecnológica, que usa herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes o videos falsos de carácter sexual, lo que se llaman los deepfakes pornográficos, como una pistola verbal para destruir la reputación de voces críticas. Y tenemos por último la trampa del anonimato, que permite que todo esto ocurra sin costos legales inmediatos.
La conexión de Becker con Bourdieu es directa. La odiocracia es violencia simbólica llevada a su forma más virulenta en el entorno digital. Y tiene un correlato en datos concretos, ¿no? Argentina fue en noviembre de 2025 el único país del mundo en votar contra una resolución de la ONU para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en entornos digitales. Así estamos. Ahora sí, pasamos al bloque número 3, en el que hablamos del libreto del patriarcado. Si la noticia internacional fuera una obra de teatro, el libreto ya vendría escrito con roles fijos para las mujeres y para las disidencias. Este libreto no es casual. Es una herramienta de control que busca mantener el monopolio de la autoridad en manos masculinas o en manos de las pocas mujeres que acepten jugar según las reglas de ese sistema completamente patriarcal. Según el Monetario Global de Medios, cuando las mujeres aparecen en las noticias, solemos quedar atrapadas en una serie de arquetipos que limitan nuestra agencia política. Así que vamos a desmontar esos arquetipos con las herramientas de Charlotte Barrow, que es una investigadora británica que identificó 3 roles estereotipados que repiten hasta el hartazgo las coberturas internacionales sobre mujeres. Vamos a arrancar con lo que es el dato más brutal quizás de la brecha de la experticia. Solo una de cada 4 fuentes de autoridad técnica en las noticias es mujer. Y cuando miramos en qué temas aparecen esas pocas expertas mujeres, el patrón es muy claro. Esto ya lo habíamos dicho antes, cuando la nota es sobre temas serios como seguridad nacional, macroeconomía, ciberseguridad, tratados de paz, geopolítica, el micrófono se le entrega sistemáticamente a un varón. A nosotras se nos reserva este lugar de testigo emocional, somos las que ponemos el cuerpo para contar cómo se siente, entre comillas, una crisis, pero rara vez somos las que explicamos por qué ocurre o cómo se soluciona esa crisis. Y cuando sí se nos consulta, bueno, esto ya lo dijimos también, pero suele ser en temas de género, violencia contra las mujeres, maternidad, cuidados, como si nuestra expertise estuviera naturalmente acotada a nuestra propia opresión. Como si una mujer solo pudiera hablar con autoridad sobre lo que le pasa a las mujeres, mientras que un varón puede hablar con autoridad sobre absolutamente cualquier tema. Esa división sexual del trabajo informativo no es una descripción de quienes tienen conocimiento, sino una construcción que refuerza uno de los binarismos más dañinos del pensamiento occidental. La razón es masculina y la emoción es femenina. Y Bourdieu diría que esa construcción se naturaliza hasta parecer completamente obvia. Ahora sí pasamos a este concepto que les había mencionado ya antes de Charlotte Barrow, que habla de la tríada Bad-Mat-Sad. Ella publicó Women, Violence and the Media, que es un trabajo en el que va a identificar 3 roles estereotipados que se repiten de manera sistemática en las coberturas sobre mujeres, especialmente cuando hay violencia o conflicto de por medio. Ella lo llama la tríada Bad, Mad, Sad, es decir, la mala, la loca y la triste. Y nos dice que la sad woman o la mujer triste es la víctima pasiva, oprimida, despojada de toda capacidad de acción. Es un objeto de lástima para el lector del norte global. Se la muestra llorando, sufriendo, sobreviviendo, pero nunca se le pregunta por su agenda política, nunca se le pregunta por sus propuestas de resistencia, nunca se le preocupa por se le pregunta, perdón, por su análisis de la situación. Su función en la narrativa es generar empatía y generar lástima, no generar ningún tipo de reconocimiento político. La Mad Woman, que vendría a ser la mujer loca, es la que se atreve a desobedecer y paga el precio de ser tachada de irracional o de histérica.
La vemos hoy en las activistas climáticas, con las defensoras del territorio y del sur global, la vemos con las feministas que protestan de manera ruidosa. Cuando su reclamo incomoda demasiado, el medio se enfoca en su locura, su falta de modales, su irracionalidad. El ejemplo más concreto que tengo de esto es que hace un par de días acá en Argentina tuvimos en el Congreso como un plenario abierto en donde fueron expertos de diferentes ramas a hablar sobre la propuesta de modificar la ley de glaciares. Y hubo un episodio que en todas las noticias fue levantado como una mujer que perdió los estribos porque cuando ella empezó a hablar, todos empezaron a hablar por encima de ella. Y ella se enoja y grita y pide que la escuchen y, y las noticias deciden levantarlo como que ella perdió los estribos, cuando estaba en un contexto en el que nadie le prestaba atención. Entonces, cuando el reclamo incomoda demasiado, como decía recién, el medio se enfoca en su locura, en su falta de modales, en lo irracional que puede ser una mujer, para poder deslegitimar el fondo político sin tener que refutarlo, ¿no? Es más fácil decir que una mujer perdió los estribos en una sesión de diputados antes que explicar que venían escuchando pacientemente a todos y cuando le tocó hablar a una mujer perdieron los estribos. Y por último tenemos a la Bad Woman, que sería la mujer mala, que vendría a ser la que traiciona los mandatos de la feminidad hegemónica, ¿no? En los relatos de guerra suele ser la terrorista o la mujer que abandona su rol de cuidado para ocupar espacios de combate, por ejemplo, siendo retratada como un sujeto antinatural o peligroso o que merece ser corregido o eliminado. Entonces esa sería nuestra tríada Bad, Mad y Sad. Veamos uno de los casos más contundentes y urgentes, la cobertura de Gaza de los últimos años. Los datos son bastante impactantes porque el 70% de las víctimas de este genocidio están siendo mujeres y niños. Eso es un hecho que está siendo documentado por la ONU y por múltiples organizaciones de derechos humanos. Pero ¿cómo aparecen esas mujeres en la cobertura mediática hegemónica? Casi exclusivamente como las sad woman. Son víctimas sufrientes, son madres que lloran a sus hijos muertos, son cuerpos entre los escombros. Esa representación existe y es real. El sufrimiento es real. Lo que están pasando las mujeres en Gaza es real, pero es parcial. Es parcial porque es incompleta y porque esa incompletitud es política. Porque lo que el libreto patriarcal trata de ocultar es que en Gaza existen más de 57.000 hogares encabezados exclusivamente por mujeres que están gestionando la supervivencia absoluta en condiciones de hambruna e inflación del 300%. El 76% de las organizaciones de mujeres palestinas siguen operativas, sosteniendo redes de salud informales, sosteniendo redes de educación informales y redes de resistencia informales entre los escombros. Estas mujeres tienen su propia agenda política, tienen un análisis propio de lo que está pasando, tienen propuestas propias sobre el futuro de Palestina y al no nombrarlas, al no mostrarlas como agentes políticas, al reducirlas al rol de víctimas pasivas, el periodismo hegemónico no solo les roba la dignidad, les roba la voz política y eso tiene consecuencias, porque si no existen como sujetos políticos en el relato mediático, no son convocadas a las mesas de negociación, no son consultadas en los procesos de reconstrucción, no tienen agencia en el futuro de su propio pueblo. Y eso también tiene que ser nombrado. Para que estos roles funcionen, para que exista la BAD, la MAD y la SAD, el lenguaje tiene que ser cómplice y lo es. Todavía hoy, que estamos en pleno 2026, seguimos viendo el uso del término histérica para descalificar a líderes políticas que incomodan al poder. Vale la pena detenernos en la etimología de esa palabra porque revela todo el mecanismo, ¿no? Histeria viene del griego que significa útero.
La histeria fue durante siglos una categoría médica que describía supuestos trastornos mentales en las mujeres que eran causados todos por su útero, es decir, por su biología, y usar ese término para descalificar el comportamiento político de una mujer es decirle, tu posición política no viene de tus ideas, sino de tu cuerpo. Vos no sos un sujeto político racional porque sos un cuerpo descontrolado. Otro mecanismo lingüístico de la violencia simbólica es la mención del estado civil o de la maternidad. El informe del GMMP para Argentina del 2025 documenta que el 22% de las notas sobre mujeres menciona su estado civil o su maternidad, frente a un magro 4% en el caso de los varones, cuando ocupen puestos similares incluso, ¿no? De un varón presidente, no vas a escuchar que nombren a toda su familia. De una mujer presidenta, sí. A su familia, a su maternidad, a su estado civil. Cuando una noticia presenta a una canciller como la madre de 3 hijos, está haciendo algo que es bastante específico, ¿no? Recordándole al lector que el lugar natural de esa mujer es el privado, que es el doméstico, el reproductor, que su cargo público es una excepción, que no es la norma, que antes de ser canciller es madre, y eso es violencia simbólica, no deja moretones, no deja ningún tipo de lastimado visible, pero se inscribe en jerarquías en los cuerpos y en las mentes. Y por eso vale la pena nombrarlo. Pasamos ahora a hablar de los cuerpos racializados y las disidencias. Hasta acá hablamos de las mujeres como si fuera una categoría homogénea. Pero en el módulo 1 nosotros ya aprendimos con Lugones y con Espinosa Miñoso que no podemos hablar de la mujer en abstracto sin preguntarnos qué mujer, de dónde, con qué historia colonial viene encima, etc. En este bloque vamos a aplicar esa mirada interseccional a la representación mediática, porque la jerarquía de la visibilidad no es solo de género, es también racial, es también de clase, es también de sexualidad. Y las noticias internacionales construyen jerarquías de humanidad muy precisas. Hay cuerpos que merecen protección y hay otros cuerpos que son tratados como daño colateral según su raza, su nacionalidad, su clase. Así que vamos a ver cómo eso funciona a través de 2 casos: la cobertura de cuerpos racializados en el sur global y la representación de disidencias sexuales en el relato internacional. Bien. Para entender cómo funciona la representación de los cuerpos racializados en el periodismo, necesitamos volver a estas autoras que ya las mencioné y que las vimos en el módulo 1, que son María Lugones y Espinosa Miñoso. Lugones nos enseña que el sistema binario de género que damos por natural, que es la división entre varones y mujeres, no es ni universal ni eterno. Fue impuesto por la colonización europea y que antes de la invasión a la Via Yala había muchos pueblos que tenían organizaciones sociales que no eran binarias ni jerárquicas de la misma manera en la que lo es hoy. La colonia impone ese binarismo para organizar el trabajo y las jerarquías raciales. Ese legado colonial persiste hoy en cómo los medios representan a los cuerpos racializados del sur global, y hay 2 patrones que Lugones y Espinosa nos van a ir ayudando a identificar. Así que vamos a avanzar. El primero es los cuerpos racializados como paisaje. Cuando las noticias cubren conflictos en África o en el Caribe, los cuerpos negros suelen aparecer como un decorado de la tragedia. No tienen nombres propios, no tienen historias individuales, no tienen agencia política, son una masa anónima de sufrimiento que ilustra la gravedad de la situación, pero que bajo ningún punto va a tener una voz para analizar esa situación. Eso es la colonialidad del saber de la que nos hablaba Lander aplicada al cuerpo, ¿sí? El sur como objeto del conocimiento del norte y no como sujeto productor de ese conocimiento. El segundo es la trampa del Salvador Blanco, que ya la vimos con Spivak,
en donde las mujeres del sur global aparecen en los medios casi exclusivamente como víctimas de sus propias culturas atrasadas, que esperan ser rescatadas por una intervención occidental. El sueño de cualquier mujer del sur global, obviamente. Esa representación borra sus luchas propias, borra sus historias de resistencia, borra sus agendas políticas soberanas. Bien. Tenemos la jerarquía racial de la empatía, en donde podemos tomar algunos casos como para ver realmente la crudeza de lo que ya venimos llamando la jerarquía racial de la empatía. Cuando comienza la invasión rusa a Ucrania, había periodistas de grandes cadenas internacionales como ITV, CBS, BMFTV, qué sé yo, que hicieron declaraciones específicas y muy explícitas sobre por qué este conflicto era diferente, más trágico, más impactante que cualquiera de los otros conflictos que no están del todo muertos en el mundo todavía. Un corresponsal llegó a decir que era impensable que pase algo así, porque no era una nación del tercer mundo, sino gente civilizada. Otro corresponsal llegó a hablar de ojos azules y pelo rubio. Una periodista dijo que era diferente porque se parecen a ellos, se parecen, no quiero decir se parecen a nosotros, digamos, pero se lo tomaban con total seriedad. Como ven, los periodistas de Europa a lo que estaba aconteciendo y sigue aconteciendo en Ucrania. Son declaraciones que han sido criticadas en redes, pero que lo que revelan no es solo la inconsciencia de algunos periodistas a la hora de informar, sino que revela la estructura profunda de la cobertura internacional. Ucrania recibe una cobertura masiva, una empatía de la proximidad enorme, sanciones internacionales sin precedentes en tiempo récord. Y en el mismo periodo estaba el conflicto en Sudán, que en 2024 y en 2025 dejó más de 10.000 civiles muertos y desplazó a millones, siendo una de las crisis de desplazados más grandes de la historia del mundo, y recibió una fracción mínima de cobertura. O el genocidio en Gaza, donde ya dijimos que el 70% aproximadamente de mujeres y niños, de las víctimas son mujeres y niños, fue durante mucho tiempo presentado como un conflicto o como un enfrentamiento o como una simple guerra completamente simétrica, borrando la asimetría brutal de poder entre las partes, negando al público la palabra genocidio. La diferencia entre esos tratamientos no es la magnitud del sufrimiento, sino la utilidad geopolítica del conflicto para los intereses del norte global. Ucrania importa porque implica a Rusia, porque afecta el orden europeo, porque involucra aliados de la OTAN. Sudán y Gaza no tienen ese peso geopolítico para las redacciones de AP, de Reuters, de AFP, no tienen nada de eso. Entonces, desaparecen. Cada tanto capaz que vuelven a aparecer, pero no es algo de todos los días como si lo llega a ser Ucrania. Si la visibilidad de las mujeres en el relato internacional es bastante magra, la de las disidencias sexuales es directamente una zona de guerra simbólica permanente. Para entender por qué hay que partir de lo que Lugones advirtió, que es que el binarismo de género no es natural, sino colonial. Las identidades que desafían ese binarismo, es decir, las identidades trans, no binarias, intersex, no son una novedad occidental, sino una presencia histórica que la modernidad colonial intenta borrar, clasificándolas como una desviación, una enfermedad o un pecado. En los últimos años estamos asistiendo a lo que Amnistía Internacional describe como una reacción organizada, global, contra los derechos de las personas LGBTIQ+. Esta reacción no es espontánea, es una estrategia política coordinada entre gobiernos, think tanks conservadores, redes de desinformación que encontraron en el pánico moral una herramienta eficaz para movilizar bases electorales y para justificar retrocesos legales. Los medios reflejan esto a través de
muchos mecanismos, hay 3 que me gustaría nombrar, que son la invisibilización estructural. En 2024, al menos 13 países criminalizaban explícitamente las identidades trans, el silencio de los medios hegemónicos sobre estas violaciones, salvo cuando ocurre un asesinato lo suficientemente brutal como para ser espectacular. Es complicidad activa, obviamente. Tenemos la trampa de la victimización exclusiva. Cuando las disidencias aparecen, lo hacen casi siempre como víctimas de violencia, nunca como sujetos políticos con agenda, con organización, con propuestas propias. Las organizaciones trans y no binarias del sur global, que están construyendo marcos jurídicos alternativos, que están produciendo teoría política, creando redes de cuidado comunitario, etcétera, etcétera, son completamente invisibles para las agendas del norte. Y la última es el pánico moral como arma geopolítica. Las narrativas que vinculan a los colectivos LGBTIQ+, con amenazas a la familia, con amenazas a las infancias, no son discursos de odio locales, sino que son parte de una estructura, de una arquitectura global que conecta a gobiernos como el de Rusia, el de Hungría, o sectores del gobierno argentino, con redes evangélicas, con organizaciones ultraconservadoras que financian campañas coordinadas en múltiples países en simultáneo. Y eso nos lleva ya al último bloque de este módulo, que es en el que te voy a entregar algunas herramientas para detectar ausencias y jerarquías. En el módulo 1 hemos ido aprendiendo operaciones generales para leer cualquier noticia de forma crítica, y en este módulo vamos a agregar 5 operaciones específicas para detectar las ausencias y las jerarquías de género y de raza que fuimos analizando hoy. Estas son complementarias, es decir, no reemplazan a las herramientas del módulo 1, sino que se suman. Así que vamos a avanzar. La operación número 1 es la de presencia cero. El escáner de la ausencia, le podemos decir también. Lo primero que vamos a detectar es si estamos o no estamos en ese mapa. El ejercicio más concreto para hacerlo es este. Estás en la sección de internacionales de cualquier portal de noticias, contás las primeras 10 fotos de personas y anotas cuántas son mujeres o disidencias. El GMMP dice que deberían ser 2 o 3. Si son menos, estás ante una arquitectura del silencio planificada, no es un accidente editorial. Y cuando encontrás que no hay mujeres en una nota sobre un conflicto armado o sobre un tratado económico, la pregunta que Enlow nos enseña a hacer es: ¿quién está sosteniendo la vida mientras esos varones negocian? Este trabajo invisible existe, siempre existe, y el hecho de que no aparezca en la nota no significa que no sea una decisión política ni un trabajo no remunerado pero político. Pasamos a la segunda operación, que es la de la experticia subordinada o el detector de las jerarquías de la voz, le podemos decir. Esta operación viene directamente del concepto del mercado lingüístico de Bourdieu. No todas las voces valen lo mismo. Hay que identificar si a los varones se los consulta como expertos, con nombre, con cargo, con autoridad técnica, y a las mujeres como testigos emocionales o como víctimas. El ejemplo más claro de la cobertura de conflictos es el de la cobertura de conflictos armados, perdón. Hay muchas veces que las notas citan a un general, a un analista de defensa, a un funcionario del Ministerio de Seguridad para explicar el avance de las tropas, pero no citan a una médica local para explicar cómo ha colapsado el sistema de salud por culpa de todo esto. Y eso también es un dato que debería estar presente y que debería estar considerado, pero lo que suele pasar es que la vida, que esa destrucción destruye justamente, no tiene voz en el relato oficial. Vamos a la operación número 3, que le podríamos llamar el casting de los arquetipos o el radar de los roles asignados.
Con la tríada Bad-Mat-Sad en mente, ante cualquier nota que incluya mujeres, hace estas tres preguntas. ¿En cuál de los tres roles la están colocando a esa mujer? La nota menciona su estado civil o maternidad antes que su cargo. Y la pregunta más importante de todo sería, ¿qué agencia política oculta el rol que le asignaron? Esta última pregunta es quizás la más subversiva de las tres porque te obliga a imaginar a la mujer fuera del libreto que le dieron. Si la nota la presenta como la sad woman, que sería una víctima completamente pasiva, pregúntate qué estaría diciendo si la nota le preguntara por su análisis político. Si la presenta como Mad Woman, que sería una activista irracional, por ejemplo, ¿qué propuesta de fondo está deslegitimando con ese encuadre que le dieron? Esas preguntas te llevan al contenido político que el rol asignado le oculta deliberadamente. La operación número 4 es el compás decolonial, que nos ayuda a detectar la jerarquía racial de la empatía. Esta operación integra todo lo que vimos con Lugones, con Espinosa Miñoso y la comparación entre la cobertura de Ucrania y la de Gaza o de Sudán. La pregunta central acá es, ¿hay un doble estándar racial? ¿Hay un doble estándar racial en cómo esta nota trata el sufrimiento? Compara el lenguaje, compara el espacio, compara quién tiene nombre y quién es un número, compara si la nota explica las causas históricas y coloniales del conflicto o si lo presenta como un estallido natural de una región violenta por naturaleza. Fíjate si esa nota habla de ayuda humanitaria, porque ese lenguaje también de caridad colonial nos ayuda a detectar en qué rol estamos poniendo a las personas que están sufriendo. Y sin mencionar que las mujeres del sur están gestionando activamente su propia supervivencia sin esperar a que les llegue este famoso Salvador Blanco, ¿no? Por lo general pintan a las mujeres y a las víctimas en general como quienes esperan la llegada de ayuda humanitaria. Y la última es la operación del sensor de odiocracia. Es para empezar a detectar la violencia política digital. En las redes, en la era de las redes, la jerarquía de la visibilidad también se defiende con ataques coordinados. Y el periodismo muchas veces es cómplice de esa defensa por omisión. Esta operación te pide tres cosas. Te pide, primero, preguntarte si la nota ignora la violencia digital organizada contra comunicadoras y activistas feministas. Te pide que te preguntes también si silencia, por ejemplo, que Argentina fue el único país en votar contra la resolución de la ONU sobre violencia digital en noviembre de 2025. Esta pregunta sí es muy para mi país, pero es necesaria hacerla. Y es una complicidad ese silencio mediático, ¿no? Es decir, te tenés que preguntar si se está ignorando a esa violencia digital organizada. No es algo que uno pueda simplemente obviar. Y por eso es importante observar si está ese silencio mediático o ese lenguaje tan específico que te hace ignorar algunos hechos. En segundo lugar, fíjate en el lenguaje de la nota y en los comentarios que permite, que es esto que decíamos, hay eufemismos para el odio, hablamos de opiniones polémicas, hablamos de controversias, hablamos de intercambio acalorado, donde deberían haber nombrado amenazas de muerte o acoso coordinado, por ejemplo. Y en tercer lugar, pregúntate si la cobertura conecta la violencia digital con sus consecuencias materiales o si los trata como dos temas completamente separados, porque la autocensura no es solo una experiencia subjetiva, sino una pérdida política concreta, y cuando una comunicadora es o deja de publicar por temor al ciberacoso, el espacio público pierde una voz crítica
y eso tiene consecuencias sobre qué agendas existen y qué agendas desaparecen. Bien. Entonces, resumiéndolas, estas son las 5 operaciones del módulo 2. Si las sumamos a la del módulo 1, ya tenemos 10. Son básicamente estas 5 preguntas. ¿Están o no están presentes? ¿Desde qué lugar están presentes? ¿En qué rol se las puso? Si existe una jerarquía racial, si hay una violencia digital invisible. Son 5 preguntas que hay que hacerse al leer una noticia internacional. Bueno, vamos a cerrar con una síntesis un poco rápida, pero como para recapitular. Con el GMMP 2025 hemos podido ver algunos datos duros. Las mujeres somos el 26% de las noticias globales y el 20% de los portales argentinos. Solo 1 de cada 4 expertas tiene el micrófono. Con Bourdieu entendimos por qué aceptamos todo eso, porque el poder simbólico naturaliza las jerarquías y la violencia simbólica las inscribe en nuestros cuerpos hasta que parecen inevitables. Con la tríada Bad-Mad-Sad de Barlow hemos desarmado el libreto, hemos visto los 3 moldes que limitan nuestra agencia política cuando aparecemos en las noticias. Con Lugones y con Espinosa Miñoso hemos puesto el lente en la intersección de género y de raza. La jerarquía racial de la empatía que decide qué cuerpos merecen existir en el relato y finalmente con Pecker aterrizamos en el contexto argentino contemporáneo, que es también bastante extrapolable lamentablemente a otros países, que es la audiocracia como la forma más virulenta y digital de esa misma violencia simbólica que las mujeres ya vivían desde antes. Quiero cerrar con algo que me parece fundamental porque todo esto importa más allá de cualquier análisis académico. La representación mediática determina quién existe como sujeto político. No es una metáfora, sino que tiene consecuencias concretas, materiales, verificables. Las mujeres que no aparecen como sujetos políticos en las noticias no son convocadas a mesas de negociación cuando se diseñan los acuerdos de paz, por ejemplo. Los estudios muestran que cuando las mujeres participan del proceso de paz, los acuerdos son más duraderos. Pero si el periodismo no las muestra como actores políticos, no son consideradas interlocutoras válidas. Los cuerpos racializados, que solo aparecen como víctimas pasivas en el relato mediático, no tienen agencia reconocida en los procesos de reconstrucción de sus territorios. Las comunidades indígenas que llevan décadas construyendo modelos alternativos de organización económica y política son invisibles para los medios hegemónicos y esa invisibilidad tiene consecuencias sobre qué modelos se consideran posibles y cuáles son descartados como un folclore, por decirle de alguna forma. Las disidencias sexuales que solo existen en las noticias cuando son víctimas de violencia no tienen voz en las políticas que las afectan. Sus organizaciones, sus propuestas jurídicas, sus teorías políticas, todo eso desaparece del espacio público de forma sistemática, garantizada siempre esa desaparición por los medios. La representación mediática no es un asunto estético, no es quiero ver a más mujeres y disidencias en los medios de comunicación, es una condición de posibilidad para los derechos y cambiarla es una tarea política urgente. Así que, ¿qué sigue? Tenemos una actividad en este módulo número 2, lee la noticia que te puse ahí, que es de página 12, responde a las preguntas, necesitas 70% correcta para avanzar. En los comentarios entra y responde a la pregunta aplicando la presencia cero. Fíjate en cualquier noticia que encontres en internet y comentalo, abramos debate, pon el link. Número 3, vamos a pasar al módulo 3, que se llama ¿Qué se dice y qué se calla? Que es la naturalización del orden, el miedo como dispositivo político y el humanitarismo imperial. Todo eso vamos a ir viendo en el módulo 3 y vamos a seguir sumando operaciones para poder analizar con otra lente lo que pasa en este mundo. Así que con eso me despido. Vamos
a ir entonces a hacer las actividades y les dejo este pequeño mensaje. Desobedecer el guión es empezar a escribir la historia. Y en esa historia ya no somos ni víctimas pasivas ni extras sin diálogo. Somos las que decidimos qué es lo que vale la pena ser contado. Así que nos vemos en el módulo 3.